Buen día a todos. Hoy vamos a tener la clase de mantenimiento preventivo al software. Ya hemos hablado muchas veces o en diferentes clases el tema del mantenimiento preventivo al hardware y pues ya tenemos más que nada la idea de que todo mantenimiento preventivo es prevenir que algo pase con el equipo de cómputo en términos de fallas. Entonces hoy vamos a platicar en relación a cómo podemos dar un mantenimiento preventivo, pero ahora al software. Si bien es cierto que ya nosotros dentro de la materia ya hemos aprendido qué es hardware y qué es software, algunos todavía no han detectado esa parte. Entonces, recalcando que el hardware es todo elemento físico o tangible de una computadora, desde lo que es un circuito, un cable, un monitor, una pantalla, un mouse, cualquier elemento que pueda yo tocar y que forme parte de una computadora se llama hardware. Y por otro lado tenemos al software. El software entonces es todo programa que me va a ayudar a manejar la computadora. Desde lo que es el sistema operativo que nosotros conocemos como Windows, como Linux, por ejemplo, o Android, ahí en sus celulares, hasta las aplicaciones o utilerías que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra computadora, como lo es un antivirus. Una aplicación puede ser, no sé, el Word, el Excel, el PowerPoint, que ustedes utilizan continuamente. Se les llama aplicaciones porque de alguna manera nos ayudan a resolver una actividad en específico. Entonces, ahí nosotros tenemos una alternativa de dar el mantenimiento preventivo al software o bien al programa que está instalado o programas que están instalados en nuestra computadora. Pues bien, de eso se trata el día de hoy la clase. Y vamos a iniciar con la misma. Bien, el mantenimiento preventivo al software está relacionado con 3 puntos importantes, que es la defragmentación de un disco, que esto viene siendo, vamos a explicarlo más adelante a detalle, pero ahorita para hacer una generalización de lo que vamos a ver. La defragmentación de un disco tiene que ver con los espacios que está dividido el disco internamente y que de alguna manera la información que nosotros guardamos en la computadora se va acomodando en esos pequeños fracciones de disco. En algún momento ya les comenté que un disco como tal está dividido en sectores y pistas. Ya entonces llega el momento en que la información que nosotros guardamos como una tarea, llámese un texto o una gráfica, se van guardando en esos sectores. Hay momentos en que una tarea está muy grande y entonces físicamente una tarea puede ocupar 1, 2 o 3 o 4 sectores dentro del disco de almacenamiento de la computadora. Sin en cambio, existen otros archivos o tareas que hagamos que ocupan medio sector de un disco de la computadora. Entonces, de ahí que nosotros empezamos a querer borrar en algún momento algún archivo o alguna tarea porque a lo mejor no nos gustó o porque a lo mejor ya no lo ocupamos y queremos guardar más información en nuestro disco. Entonces empezamos a borrar información y a poner nueva. En este sentido es como nosotros le damos un diferente uso a nuestro disco de la computadora. Podemos grabar o podemos borrar o podemos modificar de acuerdo a cómo nos haya quedado la tarea, ¿no? En cierto momento. Entonces, este tipo de movimientos que podemos hacer dentro del disco duro, que es copiar o grabar
una tarea o borrarla o modificarla, va creando de alguna manera espacios sin ocupar dentro del disco duro. Otro de los puntos importantes es cuando nosotros, por ejemplo, dejamos o descuidamos nuestro equipo de cómputo e incorporamos información que pueda tener virus. De repente podemos notar que nuestra computadora, en específico en el disco duro, ya marca capacidades grandes cuando uno o ustedes como usuarios no han guardado mucha información. Entonces, el virus como tal está ocupando un espacio dentro del disco duro y que nosotros de alguna manera no podemos tocar hasta no eliminar ese virus. Entonces, el disco duro se puede comportar de alguna manera que nos muestra que ya casi está lleno, pero no es por información o por programas que hayamos instalado, sino porque existe un virus en el disco que puede de alguna manera dañar esa información que está guardada en el disco. Existen diferentes virus. La forma de quitarlos hay bastantes. Más bien en cambio existen los que ustedes conocen, programas llamados antivirus. Si nosotros no contamos con un antivirus en nuestra computadora, nuestra información puede ser alterada por medio de estos virus. Y digo alterada porque la puede llegar a borrar el virus o le puede poner información que nosotros no escribimos. ¿Ok? Entonces, estas alteraciones son generadas por el virus y que de alguna manera internamente en el disco empiezan a generar espacios grandes o bloques grandes de información que presentan, o más bien que de alguna manera simulan, que nuestra computadora ya tiene el disco lleno. ¿Okay? Y entonces ahí es cuando nosotros nos empezamos a preocupar, porque ya la computadora pues tiene disco lleno, ¿no? Y entonces ese tipo de detalles lo podemos eliminar con alguna de estas características que ven ustedes en pantalla, como es la parte de la defragmentación de un disco. Defragmentar significa de alguna manera ordenar toda esa información que tenemos en el disco duro para poderla ocupar adecuadamente. A veces dicen que cuando defragmentamos un disco, la computadora se vuelve más rápida, y no es cierto. Lo que hacemos con defragmentar un disco es ordenar la información al grado de que se pueda buscar más rápidamente o se pueda tener más rápido el acceso a esa información. Pero no es que la máquina se vuelva rápida. Las máquinas se vuelven rápidas, como ya lo hemos visto en el mantenimiento preventivo al hardware, por medio de agregarle más memoria a la computadora, si es que no la permite, de acuerdo a sus capacidades, ¿okay? O de acuerdo a la velocidad del procesador. Serían dos formas de cómo podemos ayudarle a la computadora para que sea más rápida. Pero que nosotros digamos que por medio de una defragmentación de disco podemos hacer más rápida nuestra computadora, no es cierto. Simplemente agilizamos los procesos que podemos de alguna manera encomendarle a la computadora, como es la búsqueda de cierta información. ¿Okay? Otro de los puntos importantes que vamos a ver el día de hoy pues es la comprobación de errores. Errores que se presentan en el disco duro y que de alguna manera podemos recuperar con algunas funciones que vienen dentro de lo que es el sistema operativo o el Windows que ustedes conocen. Otro punto importante que podemos hacer dentro de lo que es esta parte del mantenimiento preventivo al software es la copia de seguridad. Nosotros va a llegar el momento en que podamos perder información por no haber hecho un respaldo. La computadora, como ustedes bien saben, está en riesgo de que en cualquier momento pueda presentar fallas y ya no trabaje como lo venía haciendo anteriormente. De alguna manera podemos llegar al momento en que en un día
cuando menos lo esperemos la computadora no prenda, ¿okay? O la información se nos haya borrado. Y si no hicimos un respaldo, pues tendríamos que volver a generar o hacer esa tarea, o de alguna manera pudiéramos reorganizar nuestra mente, se puede decir entre comillas, para recordar lo que habíamos plasmado como tarea y volverla a hacer, porque lo que habíamos hecho pues se ha borrado o se ha perdido. Y entonces existe esta parte que se llama copia de seguridad, que también vamos a ver más adelante. Como les había dicho al inicio, vamos a ver 3 puntos importantes, y son estos: de fragmentación de discos, comprobación de errores y la copia de seguridad. Mas sin en cambio, hay un cuarto elemento que quisiera que ustedes tuvieran en mente, que es el antivirus. El antivirus también forma parte muy importante de lo que es el mantenimiento preventivo al software. Si nosotros tenemos un antivirus, insisto, instalado en nuestra computadora, podemos de alguna manera hacer que lo menos posible se presente un virus en nuestra computadora y nos altere nuestra información. Entonces, hay distintos virus hoy día dentro de lo que es la informática, pero también han venido saliendo diferentes marcas o tipos de antivirus que nos ayudan, unos de una manera, unos de otra, pero la finalidad de cada antivirus es ayudar al usuario a eliminar esa problemática que le causó un programa como lo es el virus. Entonces, en este sentido es como vamos a darle en este momento un repaso a estos 4 puntos que ven ustedes en pantalla. Vamos a detallarlos un poquito para que ustedes aprendan del porqué de estos 4 elementos como parte del mantenimiento preventivo al software. ¿Ok? Acuérdense, mantenimiento preventivo significa prevenir que falle. En este caso, nuestra información o nuestras aplicaciones, llámese programas de computadora, o nuestro sistema operativo llamado Windows. Entonces vamos a prevenir que nos lleguen a fallar. Si nos llega a fallar, pues podemos tener una copia de seguridad, por ejemplo, y poder rescatar eso que de alguna manera por medio de un virus hayamos perdido, o nosotros como usuarios de manera accidental hayamos de alguna manera perdido o borrado. Por otro lado está la parte física de la computadora, como es el disco duro. Entonces es en este sentido como hay que cuidar que toda la información o programas que estén dentro de ese disco duro pues se mantengan de manera normal. Digo normal porque puede ser alterada por un programa o puede ser alterada por el mismo usuario, ¿okay? Al momento de borrarlo o al momento de alguna manera reinstalarlo, ¿no? Entonces va en este sentido como la clase de hoy está enfocada al mantenimiento preventivo ahora del software. Bien, pues vamos a empezar con el punto número 1, que es el defragmentador de discos. Y entonces vamos a ver cómo podemos hacer esta actividad. Bien, la parte de fragmentador de discos está dividida en 2 etapas. Una es el analizar cómo se comporta o cómo se está comportando mi disco duro o mi disco de la computadora hasta el momento que yo he decidido aplicar una defragmentación a mi disco. ¿Cómo se ha venido comportando? ¿Okay? Y entonces, en ese sentido, le tenemos que aplicar un análisis al disco. Y este análisis nos va a arrojar como resultado qué sectores están bien, están trabajando bien, o qué sectores están de alguna manera modificados por algún virus. Entonces, esto de fragmentar significa analizar, entrar a la parte interna de un disco duro y ver cómo se está comportando.
y poder ayudarle a esta información a ordenarla para que mi disco duro pueda hacer las actividades o procesos más fácilmente. ¿Okay? Y entonces, como se los muestro ahí en la pantalla, está dividido en dos partes. Uno es analizar y el otro es defragmentar. Primero analizo cómo está el disco y después lo defragmento, que significa ordenar la información, ¿okay? Internamente. Entonces, de acuerdo a lo que me arroje el análisis, es como yo voy a decidir defragmentar el disco. Sí, debemos de tomar en cuenta que la defragmentación del disco, como el análisis, pues lleva un tiempo ejecutarse dentro de la computadora. Ese tiempo depende de la cantidad de información que tengamos en el disco duro. ¿Okay? Si tenemos poca información, pues el proceso de fragmentación y análisis pues se va a tardar poco. Hablemos de 5 minutos o 10. Pero si la información que tenemos ahí adentro de nuestra computadora y específicamente en el disco duro es bastante, pues se va a tardar no 10 minutos, sino se va a tardar a lo mejor media hora o hasta una hora, dependiendo de tanta cantidad que tengamos de información. La intención es que con el desfragmentador reorganicemos nuestra información y podamos, como usuarios, tener un mejor acceso a la misma, ¿no? Entonces, es en este sentido como va la parte del defragmentador de discos. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver cómo es esta parte de defragmentar un disco. Vean, yo les he traído aquí a pantalla una imagen de cómo es el proceso de fragmentación de un disco. Lo que ustedes están viendo en pantalla es de alguna manera la ventana que aparece cuando yo le doy de fragmentar disco. Esta pantalla que están viendo ustedes es la que mostraba o muestra en una versión de Windows 7 la computadora. Cuando yo le digo de fragmentar disco, esta gráfica aparece. Pero hoy día en la versión de Windows 10 ya no aparece esta gráfica. Ya solamente va apareciendo los porcentajes de avance de cómo se va analizando o defragmentando el disco. ¿Okay? Nos indica los errores que tiene o posibles lesiones que tiene el disco, pero no nos los muestra físicamente como lo hacía en la versión 7 o en el Windows 7. Yo se los quise traer esta pantalla para que ustedes tengan una idea, insisto, es de Windows 7. Vamos a ver ahorita y vamos a trabajar con esta opción ya con Windows 10, pero les quise traer a pantalla esta gráfica que mostraba o que muestra el Windows 7 cuando le digo de fragmentar disco o analizar en específico, como lo dice aquí. Vean, aquí dice analizando y ahorita dice el 96%, pero empieza desde el 1%. ¿Okay? Y va avanzando hasta que llega al 100%. Nosotros como usuarios tenemos la opción a manejar una serie de botones, como es el de analizar, de fragmentar, pausar, detener y presentar un informe. ¿Okay? Entonces, estos botones nosotros, conforme va avanzando el procedimiento de defragmentación o análisis, podemos irlos utilizando. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero analizar mi disco, pues tengo que presionar el botón analizar. Una vez que haya terminado el análisis me va a decir con esta gráfica cómo se encuentra la información en mi computadora. Y entonces ahí vemos unas barras de color azul, unas de color rojo, ¿okay? Unas de color verde, ¿okay? Y también, por supuesto, unos fragmentos de color blanco como son estos, ¿no? Pero ¿qué significan estos fragmentos de color azul, verde, rojo o blanco? ¿Ok? En la parte de abajo nos indica qué significa cada uno de esos colores. El rojo significan archivos fragmentados. El azul significan archivos contiguos. El verde significan archivos no móviles. Y los blancos significan archivos que de alguna manera están, como su nombre lo dice, en blanco o sin utilizar. ¿Ok?
Entonces, si se dan cuenta cómo está el desorden de la información, nosotros, pues físicamente, cuando trabajamos con nuestra computadora y en específico en alguna aplicación como Word, Excel o PowerPoint, pues solamente empezamos y abrimos la aplicación y luego cuando la terminamos, pues le decimos guardar y le ponemos un nombre a esa tarea, ¿no? O ese archivo. Pero no vemos en qué lugar se guarda o cómo se guarda dentro del disco duro. Y entonces es por eso que les quise traer esta gráfica para que ustedes se den cuenta cómo se guarda la información en un disco duro. Insisto, las rayitas rojas que ven ahí son archivos fragmentados. Los fragmentos de color azul son archivos contiguos y los de color verde son archivos no móviles. Y los de color blanco, por último, pues son archivos o espacios o fragmentos que no se han utilizado. Pero si se dan cuenta con esta gráfica cómo está desorganizada la información, y a eso es a lo que le vamos a dedicar el tiempo de esta opción de defragmentar. ¿Ok? Significa, por eso es que les decía al inicio, significa organizar la información. Porque si se dan cuenta ahorita, pues está desorganizada. Hay pedazos azul, entre los azul hay rojos, entre los rojos y azules hay blancos. Entonces, no lleva un seguimiento. Como decir que todo lo empieza con azul, luego termina lo azul, luego lo rojo lo verde y al final lo blanco, que esté desocupado. No se ve así, ¿ok? Entonces, para eso sirve la defragmentación, para que de alguna manera nosotros nos demos cuenta cómo se está comportando nuestra información dentro del disco duro, ¿ok? Entonces, en esta pantalla que les estoy mostrando, se está analizando cómo está y nos está mostrando gráficamente cómo está nuestra información en el disco duro. ¿Está dividida en bloques? Sí, de acuerdo al color, sí, pero no habíamos visto cómo está desorganizada. Nosotros nomás nos dedicamos a hacer una tarea y a guardarla, pero nunca nos hemos dado cuenta o nos habíamos dado cuenta qué tan desorganizada está dentro de nuestro disco duro. Y por eso es la necesidad de aplicar una defragmentación o una defragmentación al disco para que toda esta información que está desorganizada se organice. De tal manera que cuando yo busque una información, pues ya la computadora la busque en los archivos fragmentados, que son los rojos, en los archivos contiguos, que son los azul, en los archivos no móviles, que son de alguna manera los de color verde, o los blancos, que son los espacios que no se han utilizado. ¿Okay? Entonces se dan cuenta, aquí hay un porcentaje, va avanzando el porcentaje desde el 0, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 90% hasta llegar al 100. Y cuando termine el análisis nos dice cómo está en ese momento nuestro disco y ya nosotros decidimos si le vamos a aplicar una defragmentación o no. Para el ejemplo que les estoy mostrando, pues ustedes de alguna manera se darían cuenta que sí necesita de una defragmentación para que toda esa información se ordene y no haya bloques salteados, como están ahorita. ¿Okay? Por ejemplo, empieza un bloque azul y luego hasta el final hay más bloques azul, hay muchos espacios en blanco, pero no llevan una secuencia, se puede decir entre comillas, ¿no? Para eso se aplica la defragmentación. Y la defragmentación de alguna manera nos sirve como mantenimiento preventivo al software. Acuérdense que el software son nuestras actividades, programas, tareas que hayamos hecho en nuestra computadora. Eso es el software. ¿Okay? Un sistema operativo como Windows, ese es el software. Entonces le damos mantenimiento, o sea, lo organizamos, lo ordenamos para que después lo podamos usar con mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, espero que en este sentido me dé a entender qué es lo que se pretende con defragmentar un disco. Insisto, lo que ven en la pantalla hasta estos momentos es el análisis. ¿Ok? Y entonces, después del análisis va la defragmentación para organizar todo y que quede ordenado y no como están viendo ustedes en pantalla. ¿Ok? Bien.
pues solamente quería que ustedes se dieran cuenta de manera gráfica y que la versión de Windows 7 nos mostraba esta gráfica. Actualmente con el Windows 10, ahorita lo vamos a ver, que ya no lo hace. Ya de alguna manera se ahorra esta representación y de alguna manera ya no sabemos cómo está internamente. Solamente al final nos muestra un informe y ya no sabemos cómo quedó. Entonces, vamos a ver más adelante. Ahorita sí me gustaría que ustedes entendieran qué son los archivos fragmentados, los archivos contiguos y los archivos no móviles, que son como los están viendo aquí en la pantalla, ¿ok? Y los archivos libres, ¿ok? O los que no hemos ocupado todavía. Entonces, vamos a verlo de manera textual, qué significa cada uno de estos. Bien, por su parte, los archivos fragmentados o la fragmentación significa que es el resultado de una mala gestión de espacio en disco. Los archivos fragmentados se separan y se encuentran en varios lugares en su disco, por lo que la búsqueda de información se hace lenta cuando más lo necesitamos. ¿Ok? Entonces, en este sentido es como ustedes quiero darme a entender que cuando hacemos una tarea y luego la borramos y volvemos a hacerla y varias veces borramos, estamos haciendo mal uso del disco, de tal manera que son los espacios fragmentados que nosotros tenemos dentro de nuestra computadora. Todos esos archivos, o más bien todos esos movimientos, entre comillas, que hemos hecho mal dentro de nuestra computadora. ¿Okay? Si nosotros pudiéramos ir grabando sin errores, por ejemplo, si grabamos una tarea o una actividad y a la primera nos queda, no habría necesidad de borrarla y volverla a hacer. ¿Okay? Y entonces llevaríamos una secuencia de disco, se puede decir, buena. Pero como ya lo vieron en la gráfica anterior, esos saltos de colores o de segmentos es porque nosotros hacemos mal uso del disco, ¿no? Cuando entre menos errores cometamos al momento de hacer una tarea o al momento de instalar un programa, porque también puede suceder que ocupemos un programa y solamente fue para ver, pues, qué podíamos hacer con ese programa. Al momento, pues, nos causó curiosidad, lo instalamos y después cuando vimos qué hace, pues ya no nos gustó y lo desinstalamos. O un juego, vimos un juego de computadora, lo instalamos, llega unos días, nos aburre y ya lo desinstalamos. Entonces esos espacios de quitar y poner información o programas hacen que el disco se comporte de manera gráfica como lo vieron anteriormente, en bloques salteados, ¿no? Y entonces es en ese sentido como se le llama a la fragmentación. Por otro lado tenemos los archivos contiguos. ¿Cuáles son esos archivos contiguos? Son aquellas que se encuentran en una sola ubicación en el disco duro de nuestro ordenador o de nuestra computadora. ¿Okay? Entonces, hay información que de alguna manera, como insisto, queda desde el principio y ahí permanece durante mucho tiempo hasta que le apliquemos un formato a la computadora. Pero por el momento, pues ahí se conserva en ese mismo lugar. A eso se le llaman archivos contiguos. Y por último tenemos a los archivos no móviles. Insisto, hay veces que ustedes se van a encontrar que cuando apliquen un análisis antes de la defragmentación, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, pero antes de que apliquen un análisis se van a dar cuenta, o más bien después de haber aplicado, el análisis, se van a dar cuenta que existen mucho espacio en nuestra computadora ya ocupado. Entonces, por ejemplo, si nuestro disco duro es de 500 gigas, pues ya estamos viendo que nuestra computadora ya marca 400 gigas ocupados. Cuando
pues nosotros como usuarios no hemos guardado ni instalado muchos programas en la computadora. Entonces, esto de los archivos no móviles son generados por varias restauraciones que le hemos hecho a nuestra computadora. Hay en el sistema operativo Windows nos permite de alguna manera hacer restauraciones. La restauración significa volver a un punto nuestro Windows para que siga trabajando entre comillas bien. Esto significa lo siguiente: hay veces que nosotros notamos que nuestra computadora empieza a generar ciertos errores y decimos, como que ya no me gusta cómo está haciendo las actividades la computadora, ya me está mandando mensajes de error, o ya se está volviendo lenta, o ya la veo lenta. Entonces eso significa que de alguna manera pues nosotros estemos en la necesidad de restaurar la computadora o el sistema operativo llamado Windows. Restaurar el Windows significa buscar o acordarnos más bien o generar, para empezar, puntos en los que nosotros vemos que nuestra computadora está jalando bien o está funcionando bien. Y entonces, si yo ahorita veo que mi computadora está funcionando bien y tiene los programas que yo ocupo continuamente, entonces ahí yo genero un punto de restauración que se le llama dentro de Windows. Ustedes pueden generar varios puntos de restauración durante el tiempo de vida de su computadora. Esto lo hacemos cada que instalamos un programa nuevo. Por ejemplo, la primera vez que instalamos el Windows a la computadora y el Office, llámese Word, el PowerPoint, y nos quedó bien, ahí aplicamos un punto de restauración. Esto significa que hasta ese momento la computadora estaba trabajando bien. Y entonces Windows nos dice, puedes generar un punto de restauración para cuando te falle la computadora te puedas regresar a ese punto de restauración y que la computadora se olvide de esas fallas que puede presentar posteriormente. Entonces, este punto de restauración se graba con una hora y con una fecha. Entonces, si yo el día de hoy lo grabo, no sé, a las 10 de la mañana, genero un punto de restauración y hoy es día 21. Entonces, puede suceder que el día 30 de septiembre me empiece a generar errores la computadora, porque a lo mejor instalé un juego o instalé un programa mal y no me quedó, y entonces ya me empieza a generar errores. Pero yo me acuerdo que generé un punto de restauración el día 21 de septiembre a las 10 de la mañana. Entonces busco mis puntos de restauración y digo, voy a regresar mi computadora al día 21 de septiembre a las 10 de la mañana cuando todavía jalaba bien mi computadora o no generaba errores. Entonces le pongo ahí restaurar equipo de cómputo o restaurar Windows y me pregunta ¿a qué punto de restauración quieres regresarte? Entonces yo me acuerdo que el día 21 a las 10 de la mañana había generado un punto de restauración en el momento que mi computadora trabajaba bien. Entonces le digo restaurar mi computadora al día 21 a las 10 de la mañana. La regreso a esa fecha y a esa hora y entonces la computadora se va a tardar un poquito en restaurarse, unos minutos, se va a reiniciar y va a volver a prender. Cuando prenda, va a prender con los programas que tenía hasta el día 21 de septiembre a las 10 de la mañana, sin errores. Y entonces ya me ahorré de volver a borrar todos los programas de la computadora y volverlos a instalar, porque me regresé a un punto de restauración cuando mi computadora todavía funcionaba bien. ¿Ok? Y entonces para eso sirve generar varios puntos de restauración. Entonces, si yo ahorita generé uno el 21 de septiembre a las 10 de la mañana y tenía yo mi Windows 10, por ejemplo, y mi Office, y a lo mejor el día 25 instalo AutoCAD, por ejemplo, y me quedó bien instalado el AutoCAD, ahí vuelvo a generar otro punto de restauración.
del día 25, no sé, a las 3 de la tarde. ¿Ok? Y entonces, si yo llego al 30 de septiembre y me empieza a generar errores, yo ya tengo dos puntos de restauración. Uno que fue el 21 de septiembre con Windows y Office. Y uno que fue el 25 de septiembre con Windows, Office más AutoCAD. Entonces yo ya decido a qué punto de restauración me voy a regresar. Al que solamente tenía Windows y Office, que era del 21 de septiembre a las 10 de la mañana, o al que generé el día 25 de septiembre a las 2, 3 de la tarde con Windows, Office y AutoCAD. ¿Ok? Y entonces ahí regreso a mi computadora y pues vuelve a trabajar sin errores. Sin esos errores que el día 30 me empezó a generar porque a lo mejor instalé un programa mal. Entonces para eso sirven los puntos de restauración. Pero también regreso al punto de los archivos no movibles. Porque entonces de tantas restauraciones que le hago a mi equipo de cómputo, ¿okay? De tanto regresarme a ciertos puntos de restauración, pues también genero archivos no móviles. Los archivos no móviles son esos espacios de puntos de restauración que fui generando yo. ¿Okay? Y entonces, si yo generé un punto de restauración el día 21 a las 10 de la mañana, ese es un archivo no móvil. Si yo genero un punto de restauración el día 25 a las 2, 3 de la tarde, ese es otro archivo no móvil. Y entonces hay varios archivos no móviles dentro de mi disco duro. Y se dicen no móviles porque puedo regresar a ellos y volver a ocupar mi computadora en cierto momento que yo veía que mi computadora trabajaba bien. Entonces, por lo tanto, no se deben de mover. ¿Okay? Se conservan ahí con esos programas que yo instalé en ese momento. ¿Okay? Ahora, otro punto importante de generar archivos no móviles es cuando nosotros de alguna manera estamos en internet y generamos ocupamos continuamente cierta página de internet o ocupamos continuamente cierto programa o aplicación, por ejemplo Word o Excel, o ocupamos cierta tarea continuamente la estamos revisando. Entonces, esas tareas o esas páginas de internet o esas aplicaciones que ocupamos continuamente se le llaman archivos temporales, que son los que yo de manera temporal ocupo continuamente. ¿Okay? O los cookies. Los cookies también son de alguna manera accesos directos a cierta información que tenemos dentro del disco duro. Entonces, como son accesos directos, también se guardan en un espacio de mi computadora para que yo continuamente accese a ese acceso directo y me lleve a cierta información directamente sin pasar por el resto de la información que está en la computadora. Entonces, esos puntos también, de alguna manera, se llaman archivos no móviles. ¿Okay? Y por último, lo que les había explicado al inicio de esta clase. Los virus también generan espacio en mi computadora. ¿Okay? Y entonces puedo decir que ya está llena mi computadora cuando yo todavía no he hecho muchas actividades con mi computadora, pero ya me dice que casi se llenó el disco. Pues eso significa que esos espacios que se están generando y que yo no los generé fueron provocados por el virus. Entonces también se vuelven archivos no móviles. Por eso es que nosotros estamos viendo que continuamente está creciendo y creciendo y creciendo el espacio del disco duro de mi computadora sin que yo haya guardado o instalado algo en la computadora. Pero sí el virus está generando esos espacios. ¿Okay? ¿De qué? Pues en informática le llamamos basura, ¿no? O de alguna actividad que nos está generando el virus dentro de la computadora. Entonces, si se dan cuenta, hay varias formas de generar archivos no móviles dentro de mi disco duro. Insisto, ya sea por restauraciones de disco, ya sea por archivos temporales, cookies o por un virus que ya le entró a mi computadora, es como se generan los archivos no móviles. ¿Okay? Y por último, pues ahí tienen los espacios libres, que son los que están en blanco.
Entonces ya con esta definición de fragmentación, archivos contiguos y archivos no móviles, de acuerdo al color, pues ya entonces ustedes ya pueden entender esta gráfica, ¿ok? Insisto, los archivos fragmentados, ya sabemos que es fragmentados, son los que son de color rojo. Vean, ahí hay unas líneas de color rojo, ¿ok? Los archivos de color azul o espacios de color azul que ven en la gráfica son ocupados por los archivos contiguos. Ya sabemos ahora qué son los contiguos, ¿ok? Los archivos o los espacios de color verde, que aquí más o menos no se notan, ¿ok? Pero sí existen archivos de color verde, o puede ser que no existan, pero ya sabemos a qué nos referimos cuando nos aparezca un bloque o varios bloques o rayitas como las ven aquí de color verde. Serían los bloques ocupados por archivos no móviles, ¿ok? Y por último, todos esos fragmentos o espacios en blanco ya saben que son los espacios libres, o sea que nosotros como usuarios no le hemos dado uso. Más sin en cambio, este es el desorden, se puede decir entre comillas, que nosotros como usuarios cometemos cuando hacemos uso de nuestra computadora. Y entonces ya se darán cuenta que existe la necesidad de hacer un ordenamiento de toda esta información que tenemos en nuestra computadora. ¿Y cómo la vamos a hacer o cómo vamos a hacer ese ordenamiento? Pues por medio de la defragmentación, ¿ok? La defragmentación es la que me va a ayudar a que mi computadora o mi disco duro se ordene. ¿Y qué voy a ganar con ordenarla o con aplicarle una defragmentación? Pues que cada que yo quiera accesar a una información o a un programa, pues lo haga un poco más rápido. O las búsquedas. Si yo busco una tarea, pues que la haga rápida y que me la muestre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya la tengo organizada o ordenada. Pero si imagínense que así como la tenemos ahorita en la pantalla o en esta gráfica, quisiéramos buscar alguna información, pues todo empezaría buscando de izquierda a derecha, ¿okay? Hasta encontrarla. Pero no sabemos si esa información que buscamos es un archivo fragmentado, un archivo contiguo, un archivo no móvil, ¿ok? Entonces, pues se vuelve un desorden, ¿no? Se vuelve, por lo tanto, la computadora no es que se vuelva lenta, sino que le cuesta buscar o encontrar la información que el usuario le está dando o que le está pidiendo que busque, ¿no? Entonces, insisto, ya se dan cuenta ahora cómo es la necesidad de fragmentar un disco, ¿ok? Bien, espero me haya dado a entender con esto y ahora vamos a ver cómo podemos hacer la defragmentación. ¿Okay? Más sin en cambio, vamos a ver el segundo punto, al final lo vemos todo práctico, espero no enredarlos, pero vamos a cortarle un poquito aquí a la parte del análisis y de fragmentación de discos y vamos a pasar al siguiente punto, ¿ok? Que es la comprobación de errores. También hay una opción dentro de la computadora que se llama comprobación de errores. Ahorita vamos a ir para allá, ¿ok? Pero la comprobación de errores significa, o más bien la comprobación de discos, busca y analiza sectores dañados en el disco duro y los repara, ¿ok? Y entonces ahí sí hay que hacer uso de esta función cada que uno vea que la computadora ya se está comportando a lo mejor lenta o ya le cuesta mostrarnos cierta información, porque algunos sectores ya están dañados, ¿okay? Y entonces esta opción de comprobación de errores nos muestra un análisis y un reporte de cómo está nuestra computadora en ese momento. Y si nos dice que hay errores, pues es el momento de ocupar esta opción de comprobación de errores para quitarlos, como lo dice ahí. ¿Okay? Entonces, quita o analiza los sectores dañados para después repararlos. ¿Okay? Entonces, es muy importante hacer estas actividades como parte de lo que es el mantenimiento preventivo a el software. ¿Por qué?
porque si prevenimos que pueda fallar nuestra computadora en términos de software, pues al rato nos evitamos de volver a formatear la máquina y volver a instalar todos los programas, y a lo mejor hasta la información que teníamos ahí fue alterada por virus y ya la tendríamos que perder. ¿Okay? Y entonces hay que prevenir todo eso. ¿Cómo? Pues con estas opciones que estamos viendo ahorita. Llevamos dos. Una es el análisis y de fragmentación de discos y la otra es la de comprobación de errores. ¿Ok? Existe una tercera, que en este caso sería la de la copia de seguridad. La copia de seguridad, como ya les he mencionado, es muy importante que ustedes la practiquen cada que ustedes crean necesario. Entre más copias de seguridad tengan ustedes, se podría asegurar la recuperación de la información. Por ejemplo, si nosotros de alguna manera hicimos el respaldo de nuestra información el día de hoy, no sé, a las 12 del día, y ahorita o mañana, por la mañana, me doy cuenta que, o no me doy cuenta, sino que por algún error borré la información o la tarea que había yo hecho, entonces puedo entrar a mi copia de seguridad que hice el día de ayer, o un día anterior, o una semana anterior, o un mes anterior. Puedo entrar a mi copia de seguridad, restaurarla, o sea, ponerla otra vez en la computadora y recuperar esa tarea que por algún error yo la borré. ¿Okay? Y entonces es el momento en que las copias de seguridad se vuelven muy valiosas para el usuario. ¿Por qué? Porque puede recuperar su información, ya sea que la haya borrado de forma accidental, o ya sea que por algún virus o por haber instalado algo que no funcionaba en mi computadora, no era compatible, pues hice que mi computadora ya no funcionara bien. Y entonces, con una copia de seguridad, yo puedo recuperar esa información o esos archivos o toda mi computadora si es que ya no funciona bien. Entonces ahí, de manera a forma de definición, dice: el fin de realizar una copia de seguridad es que se pueda restaurar el sistema después de una eventual pérdida de datos. ¿Okay? Entonces, insisto, también vamos a ver ahorita cómo se hacen las copias de seguridad, más sin en cambio, yo les recomiendo a ustedes que lo hagan continuamente. ¿Okay? Por lo menos, digo, cada fin de semana que hagan una copia de seguridad. Si lo pudieran hacer diario, pues mejor. Pero ahí, pues sí necesitarían un espacio suficiente, una memoria o un medio de almacenamiento en el cual vayan guardando copias de su disco. ¿Okay? Copias de seguridad, a lo mejor copia de seguridad del día 20, copia de seguridad del día 25, copia de seguridad del día 30, para que si yo pierdo información, pueda yo decir: me voy a restaurar mi copia de seguridad que hice el día 25. La busco y no está, pues a lo mejor la hice el día 20, entonces restauro la copia del día 20 y ahí veo que sí está. Entonces, se dan cuenta, el hacer varias copias de seguridad significa asegurar, como lo dice la palabra, que nuestra información la podamos restaurar o recuperar en el momento que más lo necesitemos. Entonces, si se dan cuenta, esto de la copia de seguridad también es de vital importancia y también es parte de lo que es un mantenimiento preventivo al software. Insisto, software es toda la información, llámese programas, aplicaciones o tareas que haya hecho el usuario y que estén guardadas en mi computadora. ¿Okay? Entonces, todo eso, como sistema operativo, aplicaciones o tareas que hayan hecho, se pueden hacer una copia y volverlas a restaurar o ponerlas en la computadora en el momento que nosotros la busquemos o creamos necesario, por la pérdida de alguna tarea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la copia de seguridad. Es muy importante y verán que conforme ustedes vayan utilizando más su computadora, se van a acordar de estos puntos y espero que en su momento les den la práctica suficiente o el uso suficiente
para que lamenten después o no lamenten la pérdida de información. ¿Ok? Entonces es de vital importancia que aprendan esta parte. Ok, y por último, pues vamos a ver lo que son los antivirus. Y dice, los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar en primera instancia y o eliminar virus informáticos. Entonces, hay hoy día muchas empresas que se dedican al desarrollo de antivirus, ¿no? Y en este sentido, pues no les puedo yo recomendar un antivirus específico porque hay virus o antivirus, perdón, que quitan un virus y hay otro antivirus que quita otro tipo de virus. O sea, no hay un virus que realmente yo diga, este me quita todos los virus, ¿no? Si se dan cuenta o ustedes con la práctica lo van a ver, unos antivirus quitan un tipo de virus, pero otros no. Y entonces por ahí puedo buscar otro antivirus y ver si con ese puedo quitar el virus que tiene mi computadora. Entonces, en específico les puedo recomendar, pues en términos de economía, Windows tiene su propio antivirus que se llama Windows Defender. Entonces, ese lo pueden ocupar ustedes de manera gratuita. ¿Ok? Sí se lo recomiendo, es bueno, ocupa poco espacio en mi computadora cuando lo instalo, porque hay otros antivirus que sí ocupan bastante espacio, pero que también hacen más actividades aparte de quitar un virus, como es el caso de Norton, ¿no? Norton Antivirus, pues sí es antivirus, pero aparte me ayuda a recuperar información y aparte tiene más actividades, ¿no? Ahí para ofrecerle al usuario. Entonces, por eso es, en primera instancia, es de pago, o sea, se tiene que comprar y también ocupa más espacio cuando se instala dentro de mi computadora. Entonces, uno de los sencillos para computadoras que no tienen ciertas capacidades, pues puede ser el de Windows Defender. Es un antivirus ligero que no ocupa mucho espacio y que no va a hacer mi computadora muy lenta. Así, en cambio, si ustedes tienen una computadora con características suficientes, entonces pueden instalar un antivirus, por ejemplo, Norton, ¿no? Algunas marcas que hay diferentes de antivirus, ya ustedes decidirán cuál, pero la intención de tener un antivirus es, en primera instancia, darle seguridad a nuestra información y que no por medio de un virus pueda ser alterada esta información. ¿Okay? Al rato, pues puede suceder que la información ya no se muestre como nosotros la hicimos, a lo mejor una tarea ya tiene más cosas, ¿no? O simplemente ya no la podemos abrir. Entonces, esto lo puede provocar un virus, que sin tener un antivirus no podemos visualizar ese tipo de daño que se está presentando en mi computador. Hasta que ya sucedió y entonces ya no se va a llamar mantenimiento preventivo para software. Ya se va a llamar mantenimiento correctivo para software, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero en esta clase, en este espacio, estamos hablando de mantenimiento preventivo a software. Entonces, hay que prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues con un antivirus. Hablando de antivirus, ¿no? Insisto, no les puedo decir una marca en específica o un nombre de antivirus, porque los antivirus que hay actualmente en el mercado, pues no quitan en específico todos los virus. No podemos decir, este antivirus es bueno y quita cualquier virus, no. Sí, para algunos les sirve, para algunos usuarios dicen este antivirus McAfee, este antivirus Avast, este antivirus Norton, sí me sirve a mí y me quita cualquier virus. Pues sí le puede servir para el tipo de problema que tiene su computadora, pero para otro usuario se le va a presentar otro tipo de error generado por el virus y no va a servirle ese antivirus que le habían recomendado, tendría que buscar otro, ¿no? Entonces, insisto, hay unos de paga y hay unos que son gratuitos, como es el caso del Windows Defender y que viene incorporado al Windows. A veces eso también lo desconocemos, ¿no? Ya tenemos un antivirus
desde que instalamos nuestra computadora, desde que le instalamos el Windows a nuestra computadora, ya trae un antivirus, pero por desconocer que ya tiene uno, pues le andamos instalando otro. Y ese es otro de los puntos que a veces cometemos como error. ¿Okay? Yo les puedo recomendar instalarle un antivirus cualquiera, el que ustedes quieran, a su computadora. Lo que sí les puedo recomendar es que solo le instalen un antivirus. No le instalen 2, 3, 4, 5, 6 antivirus, porque lo que van a hacer es que la computadora se empiece a hacer lenta, ¿ok? Por tantos antivirus que ya tiene instalados. Y al final, pues no logramos a veces quitar el virus de la computadora, aun cuando tenemos varios antivirus. Entonces, insisto, el usuario como tal a veces dice, a mí este antivirus me ha salido bueno porque me ha quitado los problemas que he tenido en mi computadora. Pues si con ese está a gusto, pues que lo siga conservando, sea de paga o sea gratuito. ¿Okay? Yo conozco personas que tienen sus equipos de cómputo con un antivirus gratuito, que es el de Windows, que se llama Windows Defender, y siempre está su computadora bien, ¿no? Entonces, no es necesario comprar un antivirus, con ese su computadora está funcionando bien y le quita los virus que se le han presentado. Entonces, insisto, ya depende de los usuarios, pero yo lo que les puedo recomendar es que no le instalen 2, 3, 4 antivirus cuando realmente el problema lo siguen presentando en la computadora y a lo mejor hasta ni de virus es, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso. Bien, pues el día de hoy eso es lo que les traigo como sesión de clase, y hoy, bueno, enseguida vamos a ver un poquito de práctica en relación a estos temas que les he comentado, para que en su momento ustedes puedan practicarlos en casa y hacer las actividades correspondientes. ¿Ok? Bien, pues voy a permitirme mostrarles en primera instancia el primer punto que ya tuvimos, que es la parte del defragmentador de discos. ¿Ok? Ya les mostré la versión de Windows 7, cómo se muestra, ahí está, gráficamente cómo se muestra, pero a manera de Windows 10 no lo muestra gráficamente, ¿ok? Sí existe la herramienta, pero no la muestra así. Existen varias formas de llegar a utilizar esa herramienta o ver dónde se ubica para utilizarla, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar una de tantas o dos de tantas opciones que hay para ingresar a la defragmentación de discos. ¿Ok? Una de ellas es irnos a lo que es la carpeta, ¿ok?, de explorador de archivos. Esta sería mi carpeta de explorador de archivos, y como quiero explorar mi disco duro, acuérdense que el disco duro está identificado por la letra C. A veces para algunas computadoras es la unidad E, pero por lo regular, o la mayoría de nosotros como usuarios, la identificamos como C. Y la unidad C es donde se instalan todos los programas, el Windows, todas las aplicaciones o el antivirus o las tareas que hacemos, y después ya adentro se clasifican en carpetas, ¿no? Pero en general la ubicamos el disco duro como unidad C o con la letra C, ¿ok? Y entonces ese es el que tendríamos que analizar primero y luego defragmentar, ¿ok? Y entonces si queremos analizar y defragmentar el disco duro o la unidad C de mi computadora, pues del lado izquierdo vamos a buscar la unidad C y entonces empezamos. ¿Okay? Vemos aquí abajo que ya dice disco local C. Esta sería una forma de accesar, insisto, es ubicar la unidad C y darle botón derecho e irnos a lo que es propiedades. ¿Okay? Ya en propiedades nos vamos a ir a la parte superior. Hay varias pestañitas o menús, en las cuales se encuentra el menú que se llama herramientas. Le voy a dar en herramientas y ahí se van a dar cuenta que existe la opción que dice optimizar y defragmentar la unidad. ¿Okay? Y entonces aquí tendríamos que darle la opción optimizar, que quiere decir de alguna manera los procesos que les comenté de analizar y defragmentar el disco. ¿Okay? Entonces, significa, ya como les he mencionado, optimizar pues no es que se haga más rápida, sino que la computadora como tal
pues pueda desarrollar sus actividades más rápido, ¿no? Las búsquedas o lo que nosotros le mandamos a hacer a la computadora. No es, insisto, que se vuelva más rápida pues con agregarle más memoria a la computadora o cambiarle el procesador por uno más veloz, pero que por defragmentar se vuelva más rápida, no, es hacer que haga sus procesos un poco más sencillos o más rápido, ¿no? Okay. Si yo busco una información, pues ya la va a hacer más rápido porque ya va a estar ordenada la información. Acuérdense que defragmentar significa reordenar o ordenar la información que yo tengo en mi disco C o mi disco duro. Entonces, esta es una opción de cómo entrar a la optimización o a la defragmentación del disco. La otra sería, voy a darle cancelar para que ustedes se den cuenta cómo pueden ubicar esta opción. ¿Ok? La otra sería irme aquí a donde dice este equipo, ahí le doy clic y vean, aquí aparece la unidad C. Entonces hago la misma actividad, la selecciono, botón derecho y propiedades. Me voy a herramientas y es la misma pantalla. ¿Ok? Si se dan cuenta, esta sería otra opción de ubicar la parte de la defragmentación de discos. Y una tercera es directamente aquí en la barra de búsqueda, buscar lo que es el defragmentador de discos. Entonces le pongo ahí defrag. Vean cómo al momento de empezar a escribir, todavía no termino de escribir la palabra defragmentar. Ya me aparece el logo o el icono del defragmentador. Y si le doy clic, pues me lleva a lo que es ya la defragmentación, que es esta. ¿Ok? Entonces, esta ventana no la habían visto, pero pues también llegamos a esa ventana dándole clic aquí, como ya les había mencionado, propiedades, y le doy aquí en herramientas y le doy optimizar y ya me lleva a la misma ventana, vean. ¿Ok? Esta es la de Windows 10. La otra opción que habíamos visto, acuérdense, es disco C, botón derecho, propiedades, otra vez herramientas y otra vez optimizar y llegamos a la misma ventana. Entonces son tres opciones que ustedes pueden utilizar para llegar al punto de defragmentación. Y entonces aquí tenemos los botones que veíamos en la versión 7, ¿ok? Pero aquí solamente tenemos dos botones, que es analizar y optimizar. Y entonces aquí solamente hay que seleccionar la unidad que quiero defragmentar. Y ya habíamos comentado que era la unidad C, que es donde están instalados todos, tanto el Windows como las aplicaciones o mis tareas o ejercicios que hago en mi computador. Entonces, si quiero defragmentar esa unidad, pues primero le aplico un análisis para que me diga si es necesario o no la defragmentación. ¿Ok? Y entonces ahí le digo analizar. Y vean cómo ahí empieza el porcentaje de analizando. Cuando termine, pues me va a mostrar un detalle de ese análisis. ¿Ok? Y entonces me doy cuenta que está correcto, ahí dice, ¿no? El 1%. ¿Ok? Y entonces yo puedo de alguna manera ocupar la optimización, que es la defragmentación del disco. Aquí se va a tardar más. ¿Ok? Porque acuérdense que aquí solamente con analizar me mostró el comportamiento de mi disco, ya no gráfico como Windows 7, vean, aquí ya no me lo muestra gráficamente, ¿ok? Pero sí le puedo decir defragmentar, ¿ok? Con el botón de optimizar. Entonces ahí es donde se va a tardar más porque va a ordenar la información dentro de mi disco duro, ¿ok? Y entonces estas opciones de analizar y defragmentar o optimizar, como dice en el botón, se pueden configurar para que la computadora lo haga de manera automática cada cierto tiempo. O sea que se puede programar la forma o el momento en que yo como usuario quiera que se defragmente mi disco. A lo mejor cada semana, cada 2 horas, o sea, es programar la actividad de defragmentación. Pues aquí abajo dice cambiar la configuración. Y aquí vean, yo ya le puedo decir cada cuánto quiero hacer la defragmentación. Cada semana, ¿ok? Cada mes, diariamente. Aquí yo ya puedo ponerle cada cuánto. ¿Ok?
así como le puedo decir aquí elegir el periodo, también aquí dice aumentar la prioridad de la tarea si no se realizan 3 ejecuciones programadas consecutivas. Y entonces aquí yo le doy elegir y aquí yo ya le digo cuál unidad quiero que defragmente. Entonces yo le digo aquí C, por ejemplo, ¿no? Y ya le digo cada cuánto quiero que defragmente la unidad C. ¿Okay? Y una vez que yo ya elija un periodo y la unidad que quiero que defragmente, ya le doy a aceptar. Y entonces la computadora, aunque yo como usuario esté haciendo otras actividades, ya sabe qué día y a qué hora va a defragmentar mi unidad C. Por ejemplo, si yo le dije a las 8 de la noche del día 21 de septiembre, pues a lo mejor a las 8 de la noche no la ocupé la computadora, la ocupé hasta el día 22 a las 7 de la mañana. Pues a la hora que la prenda, del día 22 a las 7 de la mañana, en ese momento va a empezar la optimización que ya tenía trazada y que yo la había programado para las 8 de la noche del día 21. Entonces no hay problema. ¿Okay? Solamente hay que configurar esta parte para indicarle cada cuánto quiero y no hacerlo haciendo yo manualmente, sino que la computadora o más bien Windows ya tenga esa actividad programada y hacerla cada periodo que yo le haya encomendado. Y entonces aquí vean, dice, una vez que ya se configura, aquí dice activado, o sea, ya está programada la optimización y las unidades se están optimizando automáticamente y la frecuencia dice que cada semana. ¿Okay? Y entonces esto pues yo ya lo configuré anteriormente y pues ahí lo va a hacer cada semana. ¿Ok? Insisto, si la computadora está apagada en la fecha y en la hora que yo le dije, pues no hay problema. Hasta el momento que yo la prenda, posterior a la fecha que yo programé, pues en ese momento lo va a ejecutar la defragmentación. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma en cómo yo puedo defragmentar mi disco para que de alguna manera se organice mi información en mi disco duro. ¿Ok? Bien, el otro punto que habíamos visto dentro de la exposición de esta clase, pues hablamos de la comprobación de errores. ¿Ok? La comprobación de errores está ahí mismo, no se las quise comentar porque era un tema diferente de fragmentar y comprobar errores. Pero la forma de llegar a comprobar errores es con las mismas opciones que ya vimos ahorita. ¿Ok? Insisto, es botón derecho, irnos al explorador de archivos, buscar la unidad C, ya sea por este equipo, la unidad C, botón derecho, propiedades. Acuérdense que era herramientas, pero ahora en lugar de optimizar, voy a ocupar el botón de comprobar, porque voy a comprobar si hay errores en mi disco duro. Entonces ahí le doy clic y vean, ahí dice examinar la unidad. La unidad se puede seguir usando durante el examen. Si se encuentran errores, puede elegir si desea corregirlos. Entonces, pues yo aquí le voy a dar clic y yo puedo seguir haciendo otra cosa mientras la computadora me dice si mi disco duro tiene algún error y lo pueda corregir. ¿Ok? Entonces, a mí en lo mínimo me va a afectar y ya puedo hacer esta comprobación de errores. ¿Ok? Acuérdense, está en la misma ventana como elegimos la de defragmentación o optimización, solamente que está aquí arribita. ¿Ok? Que es comprobar errores. ¿Ok? Bien, acuérdense, estoy yo aquí en Windows 10, allá en su casa no sé qué versión tengan de Windows 7, Windows 8, Windows 10 también como lo estoy visualizando en pantalla para ustedes, pues solamente sería seguir los pasos para cualquier versión es lo mismo, o sea, no cambia. No, hasta ahorita no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es la presentación gráfica que era en Windows 7. Ahora pues ya se dieron cuenta que solamente muestra los porcentajes. ¿Ok? Y al final pues me va a mostrar un reporte, pero nada más. ¿Ok? Antes pues me mostraba lo que era la parte gráfica. Pues bien, entonces esta sería. La otra que vimos también, la otra opción, es la de comprobación, o más bien, perdón, la de copia de seguridad. ¿Cómo podemos generar la copia de seguridad? ¿Okay? Hay también otras formas o dos formas de dar. Aquí le voy a dar
otra vez los mismos pasos, explorador de archivos, me voy a ubicar en mi disco duro, porque de ahí voy a sacar mi copia de seguridad, le voy a dar botón derecho, me voy a ir otra vez a propiedades, o sea, casi es el mismo para estas tres primeras opciones, ¿no? O funciones que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, ya tenemos esta ventana otra vez y arriba vean, dice, en lugar de elegir ahora herramientas, ahora dice seguridad. ¿Okay? Y entonces aquí pues nosotros podemos aplicar una serie de opciones para seguridad del usuario. ¿Okay? O irnos definitivamente a opciones avanzadas. Pero aquí pues solamente lo que estamos logrando es, por ejemplo, decir qué usuarios y qué usuarios pueden utilizar ciertas partes de mi disco duro o de mi información o de mis programas y qué usuarios no. Más la finalidad es generar un respaldo de la información, como se los dije ahí en el momento de la exposición. Entonces me voy a salir de aquí y nos vamos a ir a escribir aquí en buscar. ¿Ok? Entonces acuérdense que estamos viendo el punto de la copia de seguridad. Entonces aquí en el punto de escribir o buscar le voy a poner copia de seguridad. Ok, ahí le voy a dar clic y me va a mandar a lo que es la copia de seguridad. Ahí está, vean. Entonces aquí dice que va a agregar una unidad, ¿ok? Para hacer la copia, ¿ok? Entonces aquí esta opción sirve para generar las copias de seguridad. Ahí hay más opciones, le picamos en más opciones para generar la copia de seguridad. ¿Okay? Y ahí dice ver configuración avanzada, restaurar archivos desde una copia de seguridad. Entonces, pues yo les mencioné en su momento que las copias de seguridad sirven para cuando yo de alguna manera borro información accidentalmente, ¿no? O instalé un programa y no me quedó y quiero que mi computadora quede como estaba antes de que yo instalara un programa. Entonces, aquí en las copias de seguridad, yo lo que voy a hacer es generar una copia de seguridad para cuando yo genere un error en mi computadora, pues pueda yo instalar esta copia de seguridad y volverla a poner en mi computadora y mi computadora trabaje otra vez bien, ¿ok? O pueda yo recuperar información que había yo perdido anteriormente, ¿ok? O por un error. Entonces, insisto, ustedes tienen que acostumbrarse a generar copias de seguridad. Cada copia de seguridad, es cierto, va a ocupar un espacio en cierto dispositivo. Por ejemplo, si esa copia de seguridad la guardan en una memoria USB o esa copia de seguridad la pueden guardar en un CD o en el mismo disco duro, pues va a generar un espacio. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes pueden considerar cada cuánto quieren hacer su copia de seguridad. Si la quieren hacer por semana, por mes, cada medio año, pero insisto, entre más separadas estén las copias de seguridad, pues más va a ser el riesgo de recuperar la información. ¿Okay? Porque a lo mejor si hago una copia de seguridad cada medio año y yo perdí o borré información hace un mes o hace 3 meses, pues esa copia de seguridad de medio año pues no me va a servir como yo quisiera. ¿Okay? Entonces hay que hacerlas un poco más pegadas a la realidad, ¿no? A lo mejor cada semana, cada mes, y si al mes veo que mi computadora pues sigue funcionando bien, pues puedo borrar la copia de seguridad de hace un mes para generar en esos momentos otra copia de seguridad, ¿ok? Y entonces no ir guardando tantas copias, sino nada más la más actual o la que más vea que funcione bien mi equipo, para cuando la quiera yo ocupar, pues ahí esté lo que realmente necesito, ¿ok? Entonces es aquí donde se hacen las copias de seguridad y también se vuelven a ubicar. Si yo ya hice una copia de seguridad, pues aquí vean, yo ahorita me fui a opciones avanzadas, me voy a cerrar esta ventana otra vez, me voy a ir a ver configuración avanzada.
Vean, aquí me muestra las copias, dice historial de archivos desactivados, ¿ok? Y entonces aquí yo puedo tener un historial de mis copias de seguridad y volverlas a instalar en mi computadora. Aquí tenemos el botón de recuperación, ¿ok? Dice aquí, ventana principal del panel de control. Restauración de archivos personales, selección de unidad, excluir carpetas, configuración avanzada. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Okay? Restaurar archivos personales. Pues me voy al botón de restaurar archivos personales y dice que no encontró ningún historial de archivos. ¿Ok? Entonces aquí abajo dice configure el historial de archivos. Ahí le damos clic y entonces aquí yo le puedo seleccionar cuál es en este caso, mi archivo o dónde se encuentra mi archivo que yo quiero que se recupere. Aquí también está la opción de seleccionar una unidad. Entonces, pues también puedo seleccionar una unidad para recuperar o para instalar una copia de seguridad que yo había guardado con anterioridad. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, es de vital importancia hacer una copia de seguridad. ¿Ok? Y entonces aquí también en la parte de abajo dice una copia de seguridad de imagen del sistema. Una imagen del sistema es de alguna manera guardar nuestra versión original de nuestro Windows, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se le llama imagen de sistema, ¿ya? Una copia de seguridad de mi Windows, ¿okay? Porque a veces pues lo llegamos a perder mi Windows de instalación y ya no sé cómo volver a restaurar mi sistema operativo o mi Windows. Pero si copio o más bien si guardo una copia de seguridad o una imagen de mi Windows, pues cuando yo quiera volver a restaurar o a instalar Windows con ese disco o con esa copia lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces es en este sentido como yo les menciono que se pueden hacer las copias de seguridad. ¿Ok? Entonces ya depende de ustedes en qué momento quieran hacer la copia de seguridad de su información. Entonces vean, aquí pues le pueden dar copia de seguridad de imagen de sistema. Acuérdense, el sistema es Windows, entonces le pueden dar clic. ¿Okay? Y aquí a un lado dice crear una imagen del sistema. ¿Okay? O sea, crear el disco de instalación del sistema, que en este caso es Windows. ¿Okay? O crear un disco de recuperación del sistema. Ya insisto, es el de Windows, ¿no? Entonces yo le voy a decir aquí crear una imagen del sistema, ¿okay? O crear un disco de recuperación. Entonces si le damos crear una imagen, pues vean, empieza a buscar todo el Windows, ¿ok? ¿Dónde desea guardar la copia de seguridad? Pues ahí ya me dice a dónde la quiero guardar. En el mismo disco duro, en una unidad de DVD o en una ubicación en la red, por ejemplo, ¿no? En una computadora que esté dentro de una red de computadoras. Entonces, aquí es como yo selecciono a dónde quiero guardar esa copia de seguridad. Entonces yo ya digo, pues lo quiero guardar en mi mismo disco duro, pues ahí le doy en el disco duro. Si tengo un DVD y ahí quiero guardar mi copia de seguridad, pues le digo DVD. ¿Ok? Entonces ahí, una vez que yo ya elijo, por ejemplo, si elijo DVD, pues es el momento en que yo ya tengo que colocar mi DVD en mi computadora para que se guarde la copia de seguridad en mi DVD. Si yo elegí mi disco duro, pues ahí se va a guardar mi copia de seguridad en mi disco duro. ¿Ok? Y entonces una vez que yo ya le diga dónde, pues ya nomás le voy a dar siguiente para que inicie la copia de seguridad. ¿Ok? Entonces ahí está el punto de cómo se puede generar una copia de seguridad. Espero me dé a entender. Yo ahorita no hago la copia de seguridad en primera porque ya tengo una y en segunda porque se va a tardar un poquito y yo tengo que terminar la sesión con ustedes. ¿Ok? Entonces ya tienen la secuencia a seguir para hacer una copia de seguridad. Acuérdense bien. ¿Ok? ¿Cómo nos fuimos a la copia de seguridad? Estábamos aquí. Acuérdense cómo nos fuimos a la copia de seguridad. ¿Ok?
Entonces yo aquí nada más le puse copia de seguridad. Copia de seguridad. ¿Okay? No se les olvide porque lo pueden hacer en un momento, en una actividad posterior, ¿no? Ahí le doy copia de seguridad, me lleva a la copia de seguridad, ahí me dice buscar copias de seguridad si es que ya tengo una y la quiero restaurar en mi computadora o quiero generar una. Entonces aquí le doy más opciones, ¿ok? Me voy aquí a lo que dice ver configuración avanzada, me muestra esta ventana, ¿ok? Espero un poquito porque se tarda. Y ya me voy hasta la parte de abajo que dice copia de seguridad de imagen. Ahí está. Y le digo que voy a crear una imagen. Y ya le digo en dónde lo voy a hacer. ¿Okay? En mi disco duro, en un DVD o en la red. ¿Okay? O también puedo generar un disco de reparación del sistema. ¿Okay? Y entonces ahí lo podemos hacer. Entonces a mí me marca error porque mi computadora no tiene una unidad de DVD. Por eso me dice que aquí tengo que seleccionar la unidad de DVD antes de crear el disco de restauración del sistema. ¿Okay? Entonces, ahí es como ustedes lo pudieran hacer, la copia de seguridad y practicarlo, ¿no? Acuérdense, solamente necesitan un espacio suficiente, ¿okay? de su disco. ¿Cómo pueden más o menos saber cuánto espacio van a ocupar de su disco para una copia de seguridad? Pues aquí nos vamos al explorador de archivos. Me voy a ir a lo que es este equipo y aquí en C dice acá 248 gigas disponibles, ¿okay? Pero ocupados ya tengo 423. Si esto yo lo veo gráficamente, lo que yo voy a necesitar para restaurar mi computadora ahorita pues sería, dice espacio usado 174 gigas. Entonces necesitaría yo un espacio, una memoria, un disco externo que tuviera esta cantidad de espacio disponible para que yo pueda hacer un respaldo de mi sistema. ¿Okay? Entonces ahí sí hay que tener cuidado de cuánto espacio voy a necesitar para hacer el respaldo. Si yo nada más quiero hacer el respaldo de mi Windows, pues eso sí ya es más sencillo, ¿no? Porque el Windows pues ocupa poco espacio. Aquí me meto a la unidad C y doy cuenta que Windows pues puede ocupar un espacio determinado, ¿no? Y no tanto como lo habíamos comentado, ¿no? Ahí vean, está poniendo lo que pudiera ocupar Windows, aproximadamente son unos 4 gigas, ¿no? Ahí como lo están visualizando ustedes en pantalla. ¿Ok? Entonces es más o menos lo que puede ocupar la copia de seguridad de su sistema. Acuérdense, cuando hablamos de sistema pues es de Windows, ¿no? Entonces esto es lo que pudiera ocupar el Windows en un espacio de una copia de seguridad para después volverla a ocupar si es que mi computadora pues ya está marcando algunos errores, ¿no? Bien, entonces ahí está. Y por último la parte del antivirus. Yo les había mencionado que hay virus de paga y hay antivirus de paga y antivirus gratuito. Yo aquí en mi computadora siempre he ocupado el antivirus que trae Windows, que es el de McAfee. ¿Okay? Y entonces vean, aquí está. ¿Okay? Le dan clic aquí en esta flechita y se van al escudo con una flechita verde que está ahí. Y ahí está el antivirus. Yo cuando quiero vacunar mi computadora, pues le doy el antivirus y aquí dice protección contra virus. Le doy clic y aquí dice hacer un examen rápido. ¿Okay? Y entonces es muy rápido utilizar este antivirus. Ahora, si yo quiero vacunar una memoria, pues lo puedo hacer. Por ejemplo, voy a colocar una memoria para que ustedes lo vean físicamente. Ahí está la memoria. Okay. Voy a esperar a que se active el contenido de la memoria. Ahí está, ¿no? Ahí está la memoria, me dice que es de marca Kingston, ahí está. Le doy botón derecho. Quiero vacunar mi memoria, botón derecho.
y vean, ahí dice que puedo analizar mi computadora o mi memoria, perdón, con Windows Defender, que es el antivirus que yo les había mencionado y que ya viene de manera gratuita en el Windows. Entonces a veces desconocemos que ya nuestra computadora tiene un antivirus y todavía aún así le queremos comprar uno. Entonces este es de manera gratuita y no les puedo recomendar porque, insisto, ya el usuario ya a veces se acostumbra a un antivirus y aunque le digamos otro, pues simplemente sigue conservando su antivirus porque le ha resultado benéfico. Entonces ya depende de ustedes qué antivirus. Pero a nivel de esta clase, pues ya saben que los antivirus son programas cuyo objetivo es detener o detectar, más bien, o eliminar virus informáticos. Entonces, esta es la clase de hoy que tuvimos dar la oportunidad de conocer puntos importantes de los cuales está involucrado el mantenimiento preventivo al software. Hoy vimos como repaso lo que es la defragmentación de discos, en este caso el disco C, la comprobación de errores, la copia de seguridad y el uso de un antivirus como parte de un mantenimiento preventivo al software. ¿Okay? Entonces les agradezco de antemano su atención, su tiempo a este espacio. Espero que les haya servido de mucho y puedan hacer posteriormente algunas actividades relacionadas con esta exposición. Sin más preámbulos, les agradezco su tiempo y pues espero que sigamos practicando con esta parte del mantenimiento preventivo. Voy a generar otra sesión, otra clase que tiene que ver con otras herramientas que me van a servir también para el mantenimiento preventivo al software. Sería la siguiente clase y por lo pronto espero que les sirvan estas opciones que les presenté el día de hoy como parte de esta sesión y nos estamos saludando muy pronto. Les agradezco su tiempo, espero que les haya servido de mucho esta forma de hacer el mantenimiento preventivo a las computadoras en términos de software. ¿Okay? Sin más preámbulos, nos vemos a la próxima. ¿Okay? Cuídense, estamos trabajando continuamente. Yo los dejo con lo que es la actividad del día de hoy. Espero que muy pronto estemos trabajando ya en otros temas, pero ahorita estamos con el mantenimiento preventivo al software. La próxima sesión sería relacionada con esto, pero más sin en cambio ahorita pues lo dejamos con estos 4 puntos para que ustedes puedan desarrollar ciertas actividades. ¿Okay? Nos vemos en la próxima sesión, con gusto. Muchas gracias por este tiempo y nos vemos en la próxima.